Uno, queridos patitos, vamos a recordar el momento de cambio el formador del gobierno belga. Recordemos, en 1944 hubo la función de el Benelux, Bélgica, Netherlands y Luxemburgo. Y esto del formateo también hubo durante varios meses en Países Bajos, hasta que han tenido un gobierno en el que se han intercambiado la posición. Mark Rutte será en próximos días el secretario general de Naciones Unidas. ¡No! ¡De la OTAN! La OTAN le gusta más a Rusia que Naciones Unidas. Pues Mark Rutte será secretario general de la OTAN. Y el gobierno será cuatripartito con la participación del partido de Geert Wilders. Recordemos, estos países, ya sea Países Bajos, Suecia, ha habido un reflujo hacia arriba de partidos de derecha plus, extrema derecha, derecha extrema derecha, bueno, con ciertos grados de participación. Recordemos ya, el FPO tuvo su prestancia en el ámbito de Austria y, bueno, salieron del gobierno en tanto en cuanto le pillaron con el carrito del helado a alguien que era viceprimer ministro en Baleares, con connivencia con los rusos, y servicios de inteligencia y todo esto. Pero bueno, ciertamente, esto de la Bélgica, la Bélgica, el país de la chocolata, el país de la cerveza, Birren, qué bonito, la cerveza y el chocolate, qué combinación con los gofres del American Peace. Es interesante que la gente se olvida de Bélgica, se olvida también la macromafia que opera en el norte, en la zona de lo que es Países Bajos, se olvida de Molenbeek en Bruselas, se olvida de la entrada en el puerto de Amberes, lo cual ciertamente resulta curioso e interesante porque es un país bastante olvidado, aunque la sede de las instituciones comunes de la Unión Europea estén en Bruselas. También la sede de la OTAN está en Bruselas. Quien lo olvide, pues tendrá algún problema. Está cerca del aeropuerto de Bruselas. Estuve por allí cuando Sabena estaba desapareciendo y después del 11 de septiembre, estuve por noviembre de 2001, y recuerdo haber estado en una zona triangular, en un hotel cerca del aeropuerto y cerca de la sede de la OTAN, con lo cual, si alguien hubiera querido hacer, pues igual nos hubiera llevado por delante. Pero bueno, quizá de haber sucedido eso, pues ahora no estaríamos aquí. Con lo cual somos muy conscientes de esta situación en el mundo y por tanto Bélgica es importante. La única realidad para que no se divida en dos países los flamencos y los balones, tal vez en un término más o menos indefinido, en una asunción de que los balones se sumen a la Francia eterna y los flamencos hagan una confederación con los de los Países Bajos, que ya la tienen internamente. Con la subdivisión de las Antillas neerlandesas ya hay un esquema bien interesante que resultaría curioso que lo revisaran aquellos que hablan de la España eterna y que en Europa no hay ningún país confederal ni federal que tenga una asunción de conveniencias en el marco general de superior entidad que las comunidades autónomas, pero ciertamente ahí tenemos el antiguo Reino Unido, que volverá en algún momento, tenemos a Bélgica, tenemos a Países Bajos, tenemos a Austria, tenemos a Alemania, y fuera de la Unión Europea tenemos el marco de Suiza, y tenemos países que hacen cosas como Dinamarca, tenemos Finlandia, tenemos Suecia, tenemos Noruega, fuera de la Unión Europea otra vez, pero son países que tienen una situación diferente a la que uno puede tener y por lo tanto esa política comparada es algo que uno debe tener en cuenta, como El precio de la no Europa, el libro de Miquel Irujo, que lo tengo por ahí abajo y que está bien interesantito, y por lo tanto ahí tenemos la situación de Bélgica, que tuvo elecciones, no es la primera vez que pasa que Bélgica tiene elecciones. Hay un gobierno que se queda durante bastante tiempo mientras se está transformando otro, porque desde 1993 Bélgica es un país federal. Federal con dos unidades, sí, lo cual hace difícil la federación y su gestión, porque se han empeñado en hacer varios niveles, en nivel político, en nivel cultural, con lo cual políticamente está la comunidad flamenca, la comunidad valona, que no casa exactamente con el nivel lingüístico, porque el nivel político está
Flandes, Valonia y la región de Bruselas, que fue producto de la división de Brabante en dos lados, el Brabante flamenco, el Brabante valón, y en medio estaba Bruselas, ¿no? Que para mejor funcionamiento orgánico pues se desgajó. Y en el ámbito de las comunidades lingüísticas tenemos tres lingüísticas también. Tenemos la comunidad neerlandesa, del habla flamenca, la francófona, valona, y tenemos una pequeña comunidad germanoparlante ligada a la zona fronteriza con Alemania y Luxemburgo. Con lo cual ahí tenemos la superposición, porque tienen organismos propios de funcionamiento, tanto las comunidades políticas como la lingüística. Y luego tenemos el ámbito federal, porque se han separado los niveles políticos de las ideologías y familias políticas, están separados. Los partidos de ideología socialista, liberal, etcétera, etcétera, tienen una vertiente en Flandes y otra en Valonia. Y por lo tanto necesitan, un poco como sucede en otros países, aunque aquí de manera más o menos ordenada y de manera más o menos estructurada, porque recordemos, cierto es, en Irak o en Líbano, tiene la obligación de que el presidente sea una confesión, el primer ministro sea de otra y el líder del parlamento sea de otra. Y así nos encontramos, por ejemplo, en Líbano, que el líder del parlamento lleva chorrocientos años porque no encuentran un sustituto y, bueno, pues se hubieran peleado muchísimo, como vemos la ausencia de un jefe de Estado maronita cristiano, que hace ya bastantes tiempos tiene ausencia. Y esto lo comentamos en un vídeo sobre el tema de Líbano, que está bien bonito, sobre todo porque el doctor Mariano López de Miguel dio el visto bueno de que era un buen vídeo y es un experto en toda la zona de Oriente Medio, con lo cual estamos muy agradecidos de ese asunto. En el caso de Bélgica, evidentemente necesitan una combinación, un poco como sucede en el ámbito de Norte de Irlanda, pero distinto. En Norte de Irlanda debe de haber dos comunidades, evidentemente la protestante y la católica, y deben de participar ambos en el gobierno de Ulster, y por eso a veces es complicado la combinación, sobre todo cuando ha habido el sorpaso por parte del Sinn Féin respecto a los unionistas, y por lo tanto la idea también vinculada con el tema del Brexit. En el caso de Bélgica, evidentemente, las polémicas políticas dependen del tema de fiscalidad, también de otros temas que son importantes, ya sea el propio terrorismo, el tema migratorio y otras situaciones que evidentemente ameritan una dificultad en los órdenes políticos, institucionales. Recordemos, un ente subestatal en Bélgica puso en solfa el acuerdo transpacífico con Canadá. ¿Se imaginan? Que hubiera sido un parlamento de comunidad autónoma. Eso lo evita, ¿sabes cómo? Lo evita el Estado español, impidiendo que elementos que son propios en exclusiva de comunidades autónomas, no diré la de Extremadura, pero sí el País Vasco y Cataluña, o Galicia o Andalucía, que son nacionalidades, sus parlamentos tienen competencias más avanzadas, exclusivas, respecto del estatuto y respecto de su institucionalidad. En algunos casos, como el País Vasco, referido a su estructura interna en el ámbito foral, la Diputación Foral, el Gobierno Vasco, a veces el ámbito municipal, con lo cual, en el marco general de las instituciones vascas son elementos compensatorios que establecen un marco general de competencia que es propia de las instituciones vascas y que no debe sustraerse en un tratado internacional por parte de las instituciones del Estado español, y deberían de haber pasado en lectura el ámbito de estos tratados internacionales, no solamente por el Congreso y el Senado, sino también por algunos parlamentos autonómicos, como hizo Bélgica con sus parlamentos regionales. Por lo tanto, ojo, cuidado con el poder que pueden tener los territorios. En buena medida se establecía la idea de, dado que había un gobierno, hasta este momento en el ámbito valón y en el ámbito flamenco, había una configuración que permitía una mayoría de estas dos configuraciones en un gobierno de coalición en el ámbito federal, pues se daba la idea de que Bart de Wever, antiguo alcalde de Amberes, que tuvo un premio Sabino Arana, tengo una foto con Bart de Wever precisamente, a la salida del Teatro Arriaga, en su momento, podía ser el nuevo primer ministro, habiendo sido líder de Nueva Alianza Flamenca, un partido abiertamente independentista de Flandes, lo cual hubiera sido pues tanto como cuando el señor independentista de Igueldo, el señor doctor Izaguirre, fue alcalde de San Sebastián. No pasa nada, a veces pasa estas cosas.
Pero bueno, ha habido problemas y por eso hacemos esta memoria respecto de lo que sucedió en un país que no importa nada. Si tiene gobierno, si no tiene gobierno, pues el país parece que sigue funcionando como le pasaba a Italia después del 47, que tuvo decenas de gobiernos, 60, 70, 80 gobiernos, y el país económicamente seguía funcionando, ¿eh? A pesar de que las crisis políticas endémicas, incluso con la Tangentópolis en el año 92-93, la desaparición de partidos históricos, los socialistas, los democristianos, el esquema tradicional de la política italiana, pero Italia sigue estando ahí en el nivel económico, incluso en el militar, a pesar de que políticamente sea un desbarajuste más propio de las películas de comedia romántica italiana que de otra cosa. Y sería una risa si no estuviera la extrañita, la mafia calabresa y de todos los otros territorios ahí metidos, vamos a decir, los diferentes Corleone que hay en la República Italiana. Y es que fracasaron esas negociaciones para formar gobierno de coalición en Bélgica. Las negociaciones para formar gobierno de coalición en Bélgica tras elecciones celebradas el 9 de junio fracasaron, supuestamente, por los acuerdos en política fiscal, como mencionábamos, entre dos de los 5 partidos llamados a conformar la nueva administración. El líder de la nueva alianza flamenca, N-VA, Bart de Wever, trasladó al rey de Bélgica, al rey Felipe de Bélgica, su decisión de tirar la toalla y abandonar el puesto de negociador jefe, asignado por el monarca para explorar la formación de gobierno, que tenía ese día como plazo límite. La Casa Real confirma en un escueto mensaje esa renuncia, que implica ahora la apertura de un periodo de consultas con los líderes de los 5 partidos en liza, con vistas a tantear una vía alternativa para sortear la actual crisis política. De Wever ya había avanzado su dimisión al resto de formaciones una vez que los desencuentros en materia fiscal que afloraron han sido imposibles de ser sorteados y resueltos los anteriores días. Si los 5 no quieren, no hay mucho más que hacer, ha indicado en un mensaje al resto de partidos, según el diario flamenco HLN. Primera fuerza en las elecciones federales, el líder nacionalista flamenco negociaba una coalición con los liberales y democristianos francófonos, MR y Les Engagés, y los socialistas y democristianos flamencos, Vourrit y CDANUF. De Wever aspiraba a firmar un programa conjunto, esfuerzo que ha descarrilado por esas diferencias entre liberales francófonos y socialistas flamencos, la introducción de un impuesto a las plusvalías en la venta de activos financieros como acciones y bonos, condición que imponía la formación de izquierdas para entrar en un gobierno federal dominado por partidos de centro-derecha. Así, el dirigente de MR, Georges-Louis Vaussiers, primera víctima por ser primera fuerza en Valonia, ha acaparado la atención en las últimas horas al rechazar esa concesión a Vourrit y descartar la falta de compromiso, que incluía varias excepciones presentadas por De Wever en un intento de salvar la coalición Arizona, apodada así por la semejanza entre los colores de los partidos en liza con los de la bandera del Estado estadounidense. Las elecciones federales de junio, el NVA fue la formación más votada, con el 16,7% de los sufragios en todo el país, por delante de la ultraderecha de Vlaams Belang. En Valonia triunfó el MR con un 10,3% del total de los votos. El sistema belga, como comentábamos, donde las familias políticas tienen partidos espejos en Flandes y Valonia, hacen que el Ejecutivo Federal dependa de complejas coaliciones. Aunque existen los números para reeditar el gobierno actual, que aglutina 7 partidos, varios grupos se han abierto a pactos con la NVA y Vlaams Belang, excluidos del último gobierno federal. Y el actual primer ministro Alexander De Croo anunció que los liberales flamencos de Open Vlaanderen que se quedaran en la oposición tras el varapalo sufrido en las urnas, aunque podría reeditarse tranquilamente el gobierno actualmente existente, pues evidentemente hay gente que tiene prurito de haber sido rechazado en las urnas y que se retranca respecto de esa situación en donde el pueblo es soberano y en buena medida se sienten ilegitimados para seguir en el gobierno y que esa formación, aunque luego el tiempo es largo, bueno, pues depende de lo que pueda suceder, pero evidentemente hay dos elementos interesantes, que es
la trayectoria democrática de Bélgica, que nos establece ese marco en donde los partidos que son purgados en las urnas, aunque evidentemente con representación y con presencia en la Cámara, al haber sufrido un golpe duro, se sienten ilegitimados para seguir estando en labores de gobierno, piensan que el pueblo les ha enviado a la oposición, lo cual es legítimo, porque las democracias sirven para que exista un gobierno, pero también que exista una oposición que sirva en los dos ejes. Y por otro lado, el asunto de las plusvalías, del impuesto a las plusvalías a la venta de activos financieros como acciones y bonos, lo cual recordaría sucesos que ocurren en otros países. Ese fue el motivo para la ruptura de ese proyecto de gobierno A5 de Bart de Wever, lo cual ciertamente nos lleva a la reflexión respecto de que estos pequeños elementos tal vez puedan servir de excusa para causas mayores. Aunque evidentemente el asunto territorial sigue estando en liza, pues parece como que se ha medio calmado, sobre todo porque hay alguna persona que está en Bruselas, está en Waterloo, que se encargó de destruir las aspiraciones de los independentismos en Europa, haciendo el chorra, es decir, no haciendo nada, diciendo muchas cosas, y por tanto eso debemos tenerlo presente en Flandes, en Quebec, en Córcega y en muchos otros, Bretaña, territorios en donde en Europa estos elementos podían haber tenido una prestancia, y se encargó de cortocircuitarlos el señorito de Waterloo. El rey de Bélgica, por lo tanto, nombra un mediador para tratar de retomar esas negociaciones para formar gobierno. El rey Felipe de Bélgica nombró un nuevo mediador que intente retomar las negociaciones de formar gobierno del país después de que fracasaran esas conversaciones entre partidos por las desavenencias en materia fiscal entre dos de esas 5 formaciones llamadas a conformar el nuevo ejecutivo. En un mensaje en redes sociales, la Casa Real belga ha confirmado el cargo a Maxime Prévost, líder de los democristianos francófonos, les Engaquez, para que ejerza una labor de mediación, con vistas a reanudar las negociaciones lo antes posible. Prévost tendrá 10 días de plazo, hasta el 2 de septiembre, es decir, que el plazo ya pasó, para mantener esos contactos con los distintos partidos que dialogaron para la forja de coalición de gobierno, con la vista puesta en volver a la mesa de negociaciones. Hasta ese momento, el líder de la nueva Alianza Flamenca, Bart de Wever, partido más votado en los comicios del 9 de junio, encabezaba las conversaciones para una coalición junto a liberales y democristianos francófonos, MR y les Egaquez, y los socialistas democristianos flamencos, Bourrit y CDANV. La formación de Prévost, que experimentó un importante crecimiento en las elecciones, logró ser tercera fuerza más votada en Valonia, había defendido la necesidad de llegar pronto a un acuerdo entre los partidos de la llamada Coalición Arizona, adoptada así por la semejanza de los colores de los partidos en liza con los de la bandera del Estado norteamericano. Nuestro país no puede permitirse el lujo de una crisis prolongada. La Coalición Arizona sigue siendo la que refleja más adecuadamente la voluntad expresada en las urnas a cabo de que el país avance y a cada lado de la frontera lingüística, señaló el Partido Democristiano tras colapsar las conversaciones. Ese fracaso de las negociaciones es importante, aunque no decisivo, porque ya había sucedido en otras etapas de la historia reciente de Bélgica, y las negociaciones descarrilaron por esas diferencias entre liberales francófonos y socialistas flamencos, con lo cual no solamente es el cleavage ideológico, sino también francófonos y flamencos, sobre esa introducción del impuesto sobre las plusvalías en la venta de activos financieros como acciones y bonos, condición que ponía la formación de izquierdas para entrar en un ejecutivo federal dominado por partidos de centro-derecha. Así, el dirigente nacionalista flamenco y alcalde de Amberes anunció su decisión de tirar la toalla y abandonar el puesto de negociador jefe asignado por el monarca belga para explorar la formación de gobierno, con ese día como límite. Esa respuesta, el rey Felipe inició una nueva ronda de consultas con los líderes de los 5 partidos de la potencial coalición, con vistas a plantear una vía alternativa, proceso que ha dado como resultado la designación de un mediador para tratar de resolver la crisis.
El sistema belga, donde las familias políticas tienen partidos espejos, como dijimos al inicio, en Flandes y Valonia, que hacen que el Ejecutivo Federal dependa de complejas coaliciones entre varias formaciones. Aunque existen los números para reeditar, como hemos comentado antes, el gobierno vigente, que aglutina 7 partidos, varios grupos se han abierto a partidos con aquellos que habían sido excluidos, como son NVA y Blancs Blanc, partidos independentistas, uno liberal, como la NVA, y los otros de extrema derecha, como es el Blancs Blanc, excluidos del último gobierno federal precisamente por este posicionamiento nacionalista flamenco. Y el actual primer ministro, Alexander De Croo, anunció que esos liberales flamencos del Open Vlaanderen se quedaban en la posición tras el varapalo sufrido en las urnas y ese reposicionamiento respecto del eje de que si han perdido votos, pues entonces están ilegitimados para seguir en el gobierno. Por lo tanto, aquí tenemos un asunto bien interesante en donde el país va a seguir, porque el gobierno en funciones lo va a ser todo el tiempo que haga falta. Y esto, como digo, ha pasado en otras etapas. Meses y meses sin gobierno, no. Sin nuevo gobierno. Las elecciones no dan lugar a nuevo gobierno. La administración anterior, evidentemente con las dificultades respecto de proyectos nuevos que no se pueden establecer, limitaciones presupuestarias, esto es evidente, pero el gobierno sigue estando ahí. Hay quien dirá que no habiendo un gobierno nuevo, entonces es imposible hacer un roto, un descosido en las cuentas públicas, y esto es positivo para el país, para el déficit y la deuda. Pero eso tiene una derivada curiosa, porque podríamos llevarnos al anarcocapitalismo, el ANCAP, que ausencia de instituciones, ausencia de gobierno, todo mejor y todo fantástico. ¿Por qué Bélgica es importante? Bueno, porque es un país, a fin de cuentas, de la Unión Europea, la sede de las instituciones comunes están ahí, la sede de la OTAN, como decíamos antes, también está ahí. Un país que la estabilidad es importante. Pero, ojo, cuidado. Que haya un gobierno en funciones y que no sepa cuándo va a haber un gobierno nuevo y cuándo va a haber una investidura, no solamente pasa en Bélgica, también lo hemos visto en Francia. La situación respecto a las elecciones europeas, luego las elecciones legislativas y el primer ministro que comenzó la andadura en enero de 2024, en teoría, el señor Macron está fundando un nuevo gobierno, pero no busca quién, no encuentra con qué socios, no sabemos qué nuevo gobierno va a haber, durante mucho tiempo no lo hemos sabido. Por tanto, ojo, cuidado con hablar en absolutos, porque cierto es, Bélgica va a tener mucho tiempo con un gobierno en funciones. Pero, después de las elecciones europeas, ¿el gobierno francés no estaba igualmente en funciones? ¿Durante cuánto tiempo? Por lo tanto, ojo, cuidado con las políticas en las democracias, que son siempre complejas y de encaje de bolillos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpian.